Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Comer bien está de moda en Colombia. En todas las ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, se están abriendo permanentemente restaurantes. Esos restaurantes los abren chefs que han estudiado, que conocen la cocina internacional y colombiana y que quieren ofrecerle nuevos gustos y sabores a sus clientes. Leonor Espinosa es una de esas chefs, de las más destacadas últimamente por los reconocimientos internacionales que ha obtenido. Esta noche la entrevistamos en Reportajes. A mí me gusta más el término cocinero. A mí el término cocinero me parece mucho más amplio. Las cosas visualmente tienen que tener una forma, tienen que tener un sentido. Una persona que no tenga paladar deshace cualquier ambiente. Yo me le quito el sombrero a aquellos cocineros o chefs que tienen como esa fortaleza o como, yo no sé cómo decir, para decirle, mira, sabes que si no te gusta, vete. Y yo no soy tan directa, pero yo pienso que el cliente no tiene la razón. Sí, no la tiene. Un buen plato bien servido y una muy buena compañía enfrente. Uno estudia en una academia y realmente uno estudia las técnicas, ¿sí? Las técnicas de gastronomía, o sea, cómo preparar una salsa y cómo se llama esa salsa y el término es francés. La cocina es un arte y además que el arte no es, hoy en día cuando uno habla de arte, habla de una plástica en general, que hasta el teatro podría ser, ha llegado el momento que hasta el teatro puede ser plástico. Hay un artista que trabaja con el cuerpo, que para mí él hace más plástica que danza contemporánea. Entonces, el lenguaje del arte es un lenguaje muy amplio y yo creo que la cocina está ahí dentro de eso. El hecho de concebir un plato en la mente, el hecho de plasmar ese plato y de visualizarlo es casi como lo que se hace en el arte actual hoy en día. Estoy haciendo unas creaciones y me siento en el computador y me imagino cómo es, necesito una carne y me la imagino cómo puede ser, pero me imagino qué colores tendrían, los sabores, qué tipo utilizaría de carne. Y luego me lo imagino cómo lo serviría, ¿sí? De hecho, cuando lo hago, cambio cosas, pero son cosas muy mínimas, porque la creación está concebida desde el comienzo. Toda la carta, por ejemplo, que trabajé ahora es, si quiero hacer un arroz, entonces me imagino el arroz de mi casa, de mi infancia, acompañado con plátano maduro. ¿Cómo integro el plátano maduro al arroz? ¿Sí? Sin que sirvan las tajadas, por ejemplo. ¿Cómo salirme un poco de lo clásico de la cocina para volverlo más contemporánea? Entonces lo mezclo dentro del arroz, por decir algo. Y como estudiar cualquier carrera, o sea, una persona que estudia artes plásticas o que estudia ingeniería o que estudia arquitectura o que estudia, o sea cual sea la profesión, siempre se enseña como el principio de, la técnica de, pero hay un trabajo mucho más que hace que el trabajo se reconozca y es ese trabajo, es la creatividad que es innata. O sea, ¿en qué momento uno se da cuenta que tiene esa creatividad? Bueno, yo me di cuenta desde un comienzo, desde pequeñita. Hay cosas con las que uno nace y por ejemplo, desde pequeña, no voy a mentir, o sea, decir que yo cocinaba desde pequeña es mentira, pero me crié con una familia donde se cocinaba y donde la cocina era fundamental en la cotidianidad. Pero sí siempre descubrí que era artista desde pequeña.
Desde pequeña me ganaba los concursos de pintura, mis cuadernos eran una cosa maravillosa y yo siempre imaginaba formas, colores, todo el tiempo. Entonces, lo que hice fue cuando, bueno, ya grandecita, que realmente encontré una gran compatibilidad con la cocina y era poner como a funcionar toda esa creatividad que tenía como guardada. Hay una cosa muy interesante en mi familia. Mi mamá se casó y se fue a vivir al Valle del Cauca. Mi papá trabajaba con una multinacional petrolera y se fue a vivir al Valle del Cauca, al norte del Valle del Cauca, sin saber cocinar ni un huevo, porque era una niña costeña malcriada, ¿no? Y aprendió la cocina del Valle del Cauca. Luego nos fuimos a Cartagena y, bueno, mi familia es costeña, o sea, era circunstancia que mi papá estaba allá trabajando en una multinacional y la cocina cartagenera nos marcó también muchísimo. Y la cocina del Valle del Cauca. En mi casa los frijoles, las arepas, porque el norte del Valle del Cauca es paisa, es totalmente zona cafetera. Y bueno, y había otra comida muy fundamental, como que influyó muchísimo, una cocina que yo estoy recreando en este momento, que es la cocina de la Sabana de Sucre, que es igual a la de la Sabana de Córdoba, la cocina de la Sabana. Estoy remembrando el sabor del ajo con la cebolla y el achiote, el sabor del conejo ahumado, del ñame, de la yuca, de la carne salada, del mote queso. En la memoria están los frijoles, las arepitas, los aborrajados, el lulo, el borojón, de Cartagena muchísimo, o sea, porque fue casi que toda la vida. En Cartagena, la comida de Cartagena de las casas, que es una comida diferente a la que se conoce en Colombia, porque la gente del interior dice, no, que rico Cartagena, que el pescado, que el arroz con coco. No, esa no es la comida de nosotros. O sea, la cocina de Cartagena es una cocina mucho más amplia. En mi casa, la carne empullada, diferente a la posta negra, la carne guisada, el arroz de frijolito con coco, el plátano en tentación, los pescados en leche de coco, mariscos en leche de coco, aunque en Cartagena tampoco es que el cartagenero coma mucho marisco. O sea, quienes comen mariscos y pescados son los pescadores porque es lo más asequible que tienen para alimentarse, ¿verdad? Pero la gente en las casas, mi mamá preparaba mariscos y pescados los fines de semana, los domingos, porque era todo un proceso para quitarle el olor a la casa. Mi mamá cocina muy bien, entre otras cosas, todos los hijos tenemos un libro. No es un libro que se ha publicado, sino un libro que retomamos las recetas de ella y es un libro que tenemos cada uno de nosotros. Siempre cocinó muy bien. Yo siempre me metí en la cocina con ella. Y yo empecé como a retomar un poco la cocina y me di cuenta que a pesar que de pronto la técnica o que a pesar que uno empieza a descubrir cosas, pero si el sabor estaba ahí, o sea, el tema de lo que uno en la costa dice, podría decir a una persona cuando tiene sabor en las manos o que hace las cosas bien con las manos, que uno dice tiene cañaña. Bueno, uno sabe cuando cocina lo que prepara, si está rico o no, ¿cierto? O sea, después de comer todo el tiempo, toda la vida rico y estar solo y bueno, y preparar comida. Además, yo vivía en La Candelaria. La Candelaria, después de las 9 o 10 de la noche, ya no hay servicio a domicilio. Te dicen, no, eso está tan lejos, tan peligroso, no, allá no llevamos servicio a domicilio. Era llegar al trabajo y bueno, y tener cosas ahí y empezar a cocinar. Y realmente yo me sorprendía de lo que hacía. Porque ahí me di cuenta del tema de la creatividad. Es decir, uno no necesita tener una alacena llena de cosas como para hacer un buen plato. O sea, a veces uno con 3 ingredientes puede preparar algo muy rico. Y empecé a cocinar y empezó a gustarme. Pero empezó a gustarme fue que me empezó a gustar muchísimo. Y bueno, y yo siempre he sido muy cálida en mi casa. A mí me gusta que me visiten. A mí me gusta atender.
Mis amigos siempre les ha encantado ir a mi espacio, porque mi espacio no es solamente, es el espacio que siempre me consigo tan agradable para vivir, ¿no? Vivir en este sitio fue mágico, porque la Candelaria es mágica. Y bueno, y mis amigos que iban allá, entonces yo preparaba comida y todo el mundo quedaba y me decía, pero bueno, ¿esta delicia qué es? Y ahí empezó como, eran cosas que uno preparaba. Desde que estoy dedicada a la cocina, que eso hace como 10 años que estoy dedicada de lleno a la cocina, vivo de la cocina, a mí no se me olvida una receta, jamás. Jamás, se me puede olvidar todo. O sea, me pueden tapar los ojos y decirme qué tenías puesto ayer y yo digo, no sé. Y empiezo a recordar qué tenía puesto ayer y no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de mi oficio, porque mi oficio me encanta. Hace 10 años que dije, no quiero ser más economista, no quiero ser más publicista, yo quiero ser cocinera. ¿Y qué empezaste a hacer? Primero renuncié a mi trabajo de ejecutiva. No me visualizaba así. O sea, no me visualizaba con el pelo peinado, de peluquería, porque trabajar en una agencia de publicidad es imagen y la imagen vende. No me imaginaba desastre. No me imaginaba el resto de mi vida así, ¿sí? Me imaginaba el resto de mi vida como siempre me lo había imaginado. Yo siempre quise ser artista. Y bueno, no quería estudiar más, no me gusta la academia. Ya había estudiado economía, había estudiado publicidad, tenía un sueño de estudiar artes plásticas. Ahí sí necesitaba la academia, pero la cocina no necesita mucha academia. O sea, la cocina, con que uno tome clases de cocina cuando uno lo quiere, ¿sí? O sea, yo no estoy diciendo que la academia no vale, por Dios, o sea, claro que sí vale. Pero yo me sentía como grande, como para dejar todo e irme a estudiar cocina en una academia 5 años, porque ya no era hija de papi y mami. O sea, ya tenía que ver cómo... Y para mí no existía el sueño americano, es decir, yo tengo que ir a irme para Estados Unidos a lavar platos, nada. O sea, ya yo estaba cómoda, ya yo había sido ejecutiva, ya yo sabía lo que era ganar plata y lo que era vivir bien. Me fui a hacer unos cursos de cocina realmente, de cocina asiática. Me encantaba la cocina asiática, porque siempre me ha encantado lo asiático, es mi debilidad. La raza asiática me encanta, la religión. Entonces, ni siquiera en Colombia se hablaba de esa influencia de la cocina asiática, a excepción de la China, ¿no? La China fue otra cosa, pero no, aquí pues ni sushi, ni los curry, ni nada. Mis abuelos tenían una finca en La Mojana, Sucre. Hoy en día tierra que no se puede ir, tierra de nadie. El llegar a esa tierra, en una tierra donde el ganado lo llevaban a pastar en época de sequía, y esto era una ciénaga grande. Para llegar a la finca había que tomar chalupa, bueno, carretera, jeep, chalupa, caballo, canoa y nuevamente caballo, ¿sí? Y yo me acuerdo la cocina a las 4 de la tarde, esa cocina con leña, porque era la comida, era el ocaso, era la escena, porque de pronto el almuerzo para mí no era como, bueno, sí eran estas mesas grandísimas, forradas de hojas de plátano, ¿no? Con ese sabor a leña maravilloso. Pero además de eso, cuando ya llegaba la tarde, que se le acababa uno el día, que el día era demasiado mágico, porque esa tierra era demasiado mágica, ese olor, el olor de la carne salada, de la cebollita, del conejo, es una comida que quiero recordar, o sea, quiero traerla, quiero recrearla. ¿Cómo comen los bogotanos? Bueno, últimamente bien.
Disfrutar, saber lo que tiene un plato, saborear, reconocer, y lo están haciendo. Antes no, antes era como lo que en economía se llama efecto demostración. Mi vecino compró un carro y yo no me voy a quedar atrás y voy a comprar un carro. Entonces voy a tal restaurante porque es el restaurante de moda o porque ahí va fulanito y va la actriz y va el político. Hoy en día el bogotano, yo pienso también porque la gastronomía a nivel mundial tomó otro curso, ¿sí? Y nosotros no podemos... tenemos que reconocer que nosotros nos movemos por otros mundos, ¿sí? Que nosotros no somos 100% auténticos, que nuestra cocina colombiana no es 100% colombiana. ¿Por qué? ¿Por qué no es 100% colombiana? Claro, no, o sea, la bogotana no es 100% bogotana. Yo creo que la cocina de nuestros indígenas o los chipchas, los indígenas que habitaban la sabana, el altiplano cundiboyacense, fue una cocina que no pasó a mayor, o sea, fue una cocina que se acabó. Si recordamos una época en esta influencia, cuando muchos bogotanos a comienzos de siglo iban a estudiar a Europa, llegaron con nuevas costumbres. Tanto así que, por ejemplo, la chicha, que era nuestra chicha, se cambió por cerveza. Y cuando digo que no es 100% colombiana, porque no lo es. Yo no puedo decir que la cocina de Cartagena sea 100% cartagenera. Es una cocina triétnica, ¿sí? Árabe, española y negra. Bueno, yo no sé qué otras partes de Colombia, pero sí hay mucha influencia, porque tú sabes que Colombia hay muchas culturas. Si hablamos, por ejemplo, de la cocina del Caribe, es una cocina también muy fusionada. O sea, la fusión existe desde la invasión española, que fue la primera invasión en las islas. Al bogotano le encanta la sazón del Caribe. Eso es inevitable. Así como le encantan las mujeres, la música, todo el Caribe, ¿sí? Y les encanta mucho su comida. A ver, cuando yo hice este tipo de comida donde yo le imprimía ese sabor Caribe, de alguna manera yo lo hacía para seducir también, porque yo sé que al bogotano le gusta, ¿no? Cuando a mí, lo que yo quiero lograr con mi cocina en Bogotá, y lo que hago ahora que estoy en Bogotá, porque tengo que pensar también en lo que comen los bogotanos y en lo que les gustan los bogotanos, para mí está claro que la sazón del Caribe les encanta, ¿sí? Pero es que cuando la persona se levanta de la mesa, recuerde esa comida. Y la recuerde por un día, por 2, por 3, por 4 y que vuelva. Pero esa sazón costeña, yo creo que los bogotanos mueren por ella. ¿Sabes qué es lo que no me gusta realmente? No voy a hablar de sabores. Lo que no me gusta es la simplicidad. Visualmente son absolutamente asquerosos. O sea, yo no concibo que el pollo sea amarillo, con un arroz blanco y una papa blanca, por Dios. O sea, eso... yo pienso que la comida entra por los ojos también. Y en la cocina bogotana es que es muy triste, de verdad, su presentación. Nada, el color amarillo para todo. Entonces, a mí eso no me... En cambio, te comes un pollito guisadito que le ponen color en la costa, y eso es en cualquier restaurante de comida corriente que vayas en la costa, la comida es fantástica. La sopa tiene sabor, el pollo tiene color, ¿sí? Lo que no sucede en un restaurante de comida corriente en Bogotá. Y cuando hablo de corriente, porque esa es la radiografía de la cocina, de lo que se come en general, ¿cierto? Y a mí me parece muy triste, a mí no me gusta, visualmente no me provoca. Debe ser porque yo soy Caribe,
Sí, a lo mejor yo estoy siendo muy estricta en mi apreciación, pero debe ser porque soy muy Caribe, mi vida está llena de color, ¿sí? De percusión. Soy una gran melómana. Me encanta la música, me encanta la buena música. Mi debilidad, el jazz, en todas sus manifestaciones. Jazz clásico, Latin jazz, tipo de jazz moderno hasta el acid jazz. Entonces, a mí, como me gusta la música, como me gusta la decoración, yo pienso que un buen sitio, aparte de una buena comida, debe tener una buena iluminación, un buen sentido de las cosas, que lo que uno cocine tenga mucho que ver también con el espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí es muy importante que si mi cocina tiene tal estilo, el restaurante en su parte visual también lo tenga y que sea un solo estilo. Trabajaba yo en un restaurante en Cartagena y tenía un carpaccio de langostinos y una señora me llama a la mesa y me dice, ¿usted dónde estudió? Y yo, ¿por qué? Usted no tiene ni idea de cocina. Usted está engañando aquí a toda la gente que venga a su restaurante, porque usted que viene a su restaurante, porque usted de cocina no tiene ni idea. Usted me acaba de traer un carpaccio crudo. Y yo le dije, bueno, a lo mejor yo no sé mucho de cocina, pero usted no tiene ni idea, porque el carpaccio es crudo. Porque me dijo, me lo dejó mal cocido, vaya a la plancha y póngamelo y cocínemelo. En mi cocina yo recreo la cocina clásica, ¿sí? Porque me encanta. Y yo creo que uno y nadie podría hacer cocina contemporánea o cocina fusión o cocina de autor o llámese la cocina ecléctica, o sea, como la quieran llamar, sin que uno tenga elementos clásicos en la cocina. Son infaltables. El cocinar a fuego lento. Todo lo que se cocina a fuego lento es divino. Yo el atún que preparo crudo lleva una salsa, pero es una salsa que se prepara a fuego lento, ¿sí? Y todo, preparar a fuego lento, el preparar a fuego lento es como esa ceremonia de la cocina que se requiere para que queden las cosas bien, ¿sí? Nada de lo que se cocina a fuego alto queda bien, absolutamente nada, ¿sí? Bueno, hay una excepción grande y es la cocina oriental, los wok, las altas temperaturas, ¿no? Porque es un cierto aparato que maneja una cierta instrumento de cocina que se maneja a otro nivel y que además fue creado con las grandes hambrunas, ¿sí? Y que era una comida muy salsuda porque las grandes hambrunas permitían que, bueno, que todo casi que mal cocido o lo poco que había se tenía que preparar en una buena salsa para que supiera bien. Yo tengo elementos muy contemporáneos y muy clásicos. Y yo tengo en mi carta tengo posta negra, la posta cartagenera de mi casa, pero la fusiono. La marino 4 días en vino tinto con jengibre, ¿sí? Es una gran diferencia de la posta de allá, ¿no? Incorporo elementos que hacen parte del trópico de Cáncer. Yo lo que hago es que retomo. Yo no puedo olvidar el Caribe. Yo soy Caribe. Yo no puedo olvidar los atardeceres, yo no puedo olvidar las islas, yo no puedo olvidar el mar, yo no puedo olvidar el buceo, o sea, nada de eso lo puedo olvidar. Yo nací con eso, yo no puedo olvidar un tambor, una gaita, no, nada, no, o sea, eso va en mí. Y yo quería como impregnarlo en mi cocina, ¿no? Pero también como me gusta lo asiático, y descubro toda esta franja del trópico de Cáncer, empiezo a mezclar cosas. Pero sí, mi cocina tiene muchas cosas clásicas. Yapa,
yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter, elle t'abandonne. Plein de... Fue a vivir al Valle del Cauca, al norte del Valle del Cauca, sin saber cocinar ni un huevo, porque era una niña costeña malcriada, ¿no? Y aprendió la cocina del Valle del Cauca. Luego nos fuimos a Cartagena y, bueno, mi familia es costeña, o sea, era circunstancias que mi papá estaba allá trabajando en una multinacional y la cocina cartagenera nos marcó también muchísimo. Y la cocina del Valle del Cauca. En mi casa los frijoles, las arepas, porque el norte del Valle del Cauca es paisa, es totalmente zona cafetera. Y bueno, y había otra comida muy fundamental, como que influyó muchísimo. Una cocina que yo estoy recreando en este momento, que es la cocina de la Sabana de Sucre, que es igual a la de la Sabana de Córdoba. La cocina de la Sabana. Estoy remembrando el sabor del ajo con la cebolla y el achiote, el sabor del conejo ahumado, del ñame, de la yuca, de la carne salada, del mote queso. En la memoria están los frijoles, las arepitas, los aborrajados, el lulo, el borojón. De Cartagena muchísimo, o sea, porque fue casi que toda la vida. En Cartagena, la comida de Cartagena de las casas, que es una comida diferente a la que se conoce en Colombia, porque la gente del interior dice, no, que rico Cartagena, que el pescado, que el arroz con coco. No, esa no es la comida de nosotros. O sea, la cocina de Cartagena es una cocina mucho más amplia. En mi casa, la carne empullada, diferente a la posta negra, la carne guisada, el arroz de frijolito con coco, el plátano en tentación, los pescados en leche de coco, mariscos en leche de coco, aunque en Cartagena tampoco es que el cartagenero coma mucho marisco. O sea, quienes comen mariscos y pescados son los pescadores porque es lo más asequible que tienen para alimentarse, ¿verdad? Pero la gente en las casas, mi mamá preparaba mariscos y pescados los fines de semana, los domingos, porque era todo un proceso para quitarle el olor a la casa. Mi mamá cocina muy bien, entre otras cosas, todos los hijos tenemos un libro. No es un libro que se ha publicado, sino un libro que retomamos las recetas de ella, y es un libro que tenemos cada uno de nosotros. Siempre cocinó muy bien. Yo siempre me metí en la cocina con ella. Y yo empecé como a retomar un poco la cocina y me di cuenta que a pesar que de pronto la técnica del mote queso, en la memoria están los frijoles, las arepitas, los aborrajados, el lulo, el borojón, de Cartagena muchísimo, o sea, porque fue casi que toda la vida. En Cartagena, la comida de Cartagena de las casas, que es una comida diferente a la que se conoce en Colombia, porque la gente del interior dice, no, que rico Cartagena, que el pescado, que el arroz con coco. No, esa no es la comida de nosotros. O sea, la cocina de Cartagena es una cocina mucho más amplia. En mi casa, la carne empullada, diferente a la posta negra, la carne guisada, el arroz de frijolito con coco, el plátano en tentación, los pescados en leche de coco, mariscos en leche de coco, aunque en Cartagena tampoco es que el cartagenero coma mucho marisco. O sea, quienes comen mariscos y pescados son los pescadores porque es lo más asequible que tienen para alimentarse, ¿verdad? Pero la gente en las casas, mi mamá preparaba mariscos y pescados los fines de semana, los domingos, porque era todo un proceso para quitarle el olor a la casa. Mi mamá cocina muy bien, entre otras cosas, todos los hijos tenemos un libro.
No es un libro que se ha publicado, sino un libro que retomamos las recetas de ella, y es un libro que tenemos cada uno de nosotros. Siempre cocinó muy, muy, muy bien. Yo siempre me metí en la cocina con ella. Y yo empecé como a retomar un poco la cocina y me di cuenta que a pesar que de pronto la técnica o que a pesar que uno empieza a descubrir cosas, pero si el sabor estaba ahí, o sea, el tema de lo que uno en la costa dice, podría decir a una persona cuando tiene sabor en las manos o que hace las cosas bien con las manos, que uno dice tiene cañaña. Bueno, uno sabe cuando cocina lo que prepara, si está rico o no, ¿cierto? O sea, después de comer todo el tiempo, toda la vida rico y estar solo y bueno, y preparar comida. Además, yo vivía en La Candelaria. En La Candelaria, después de las 9 o 10 de la noche, ya no hay servicio a domicilio. Te dicen, no, eso está tan lejos, tan peligroso, no, allá no llevamos servicio a domicilio. Era llegar al trabajo y bueno, y tener cosas ahí y empezar a cocinar. Y realmente yo me sorprendía de lo que hacía. Porque ahí me di cuenta del tema de la creatividad. Es decir, uno no necesita tener una alacena llena de cosas como para hacer un buen plato. O sea, a veces uno con 3 ingredientes puede preparar algo muy rico. Y empecé a cocinar y empezó a gustarme. Pero empezó a gustarme fue que me empezó a gustar muchísimo. Y yo le dije, bueno, a lo mejor yo no sé mucho de cocina, pero usted no tiene ni idea, porque el carpaccio es crudo. Porque me dijo, me lo dejó mal cocido, vaya a la plancha y póngamelo y cocínemelo. En mi cocina yo recreo la cocina clásica, ¿sí? Porque me encanta. Y yo creo que uno y nadie podría hacer cocina contemporánea o cocina fusión o cocina de autor o llámese la cocina ecléctica, o sea, como la quieran llamar, sin que uno tenga elementos clásicos en la cocina. Son infaltables. El cocinar a fuego lento. Todo lo que se cocina a fuego lento es divino. Yo el atún que preparo crudo lleva una salsa, pero es una salsa que se prepara a fuego lento, ¿sí? Y todo preparar a fuego lento, el preparar a fuego lento es como esa ceremonia de la cocina que se requiere para que queden las cosas bien, ¿sí? Nada de lo que se cocina a fuego alto queda bien, absolutamente nada, ¿sí? Bueno, hay una excepción grande y es la cocina oriental, los wok, las altas temperaturas, ¿no? Porque es un cierto aparato que maneja una cierta instrumento de cocina que se maneja a otro nivel y que además fue creado con las grandes hambrunas, ¿sí? Y que era una comida muy salsuda porque las grandes hambrunas permitían que, bueno, que todo casi que mal cocido o lo poco que había se tenía que preparar en una buena salsa para que supiera bien. Yo tengo elementos muy contemporáneos y muy clásicos. Y yo en mi carta tengo posta negra, la posta cartagenera de mi casa, pero la fusiono. La marino 4 días en vino tinto con jengibre, ¿sí? Es una gran diferencia de la posta de allá, ¿no? Incorporo elementos que hacen parte del trópico de Cáncer. Yo lo que hago es que retomo. Yo no puedo olvidar el Caribe. Yo soy Caribe. Yo no puedo olvidar los atardeceres, yo no puedo olvidar las islas, yo no puedo olvidar el mar, yo no puedo olvidar el buceo, o sea, nada de eso lo puedo olvidar. Yo nací con eso, yo no puedo olvidar un tambor, una gaita, no, nada, no, o sea, eso va en mí. Y yo quería como impregnarlo en mi cocina, ¿no? Pero también como me gusta lo asiático, y descubro toda esta franja del trópico de Cáncer, empiezo a mezclar cosas. Que hasta el teatro podría ser, ha llegado el momento que hasta el teatro puede ser plástico. Hay un artista que trabaja con el cuerpo, que para mí él hace más plástica que danza contemporánea. Entonces,
el lenguaje del arte es un lenguaje muy amplio y yo creo que la cocina está ahí dentro de eso. El hecho de concebir un plato en la mente, el hecho de plasmar ese plato y de visualizarlo es casi como lo que se hace en el arte actual hoy en día. Estoy haciendo unas creaciones y me siento en el computador y me imagino cómo es, necesito una carne y me la imagino cómo puede ser, pero me imagino qué colores tendrían, los sabores, qué tipo utilizaría de carne. Y luego me lo imagino cómo lo serviría, ¿sí? De hecho, cuando lo hago, cambio cosas, pero son cosas muy mínimas, porque la creación está concebida desde el comienzo. Toda la carta, por ejemplo, que trabajé ahora es, si quiero hacer un arroz, entonces me imagino el arroz de mi casa, de mi infancia, acompañado con plátano maduro. ¿Cómo integro el plátano maduro al arroz? ¿Sí? Sin que sirvan las tajadas, por ejemplo. ¿Cómo salirme un poco de lo clásico de la cocina para volverlo más contemporánea? Entonces lo mezclo dentro del arroz, por decir algo. Y como estudiar cualquier carrera, o sea, una persona que estudia artes plásticas o que estudia ingeniería o que estudia arquitectura o que estudia, o sea cual sea la profesión, siempre se enseña como el principio de, la técnica de, pero hay un trabajo mucho más que hace que el trabajo se reconozca y es ese trabajo, es la creatividad que es innata. O sea, ¿en qué momento uno se da cuenta que tiene esa creatividad? Bueno, yo me di cuenta desde un comienzo, desde pequeñita. Hay cosas con las que uno nace y por ejemplo, desde pequeña, no voy a mentir, o sea, decir que yo cocinaba desde pequeña es mentira, pero me crié con una familia donde se cocinaba y donde la cocina era fundamental en la cotidianidad. Pero sí siempre, o sea, decir que yo cocinaba desde pequeña es mentira, pero me crié con una familia donde se cocinaba y donde la cocina era fundamental en la cotidianidad. Pero sí siempre descubrí que era artista desde pequeña. Desde pequeña me ganaba los concursos de pintura, mis cuadernos eran una cosa maravillosa y yo siempre imaginaba formas, colores, todo el tiempo. Entonces, lo que hice fue cuando, bueno, ya grandecita, que realmente encontré una gran compatibilidad con la cocina y era poner como a funcionar toda esa creatividad que tenía como guardada. Hay una cosa muy interesante en mi familia. Mi mamá se casó y se fue a vivir al Valle del Cauca. Mi papá trabajaba con una multinacional petrolera y se fue a vivir al Valle del Cauca, al norte del Valle del Cauca, sin saber cocinar ni un huevo, porque era una niña costeña malcriada, ¿no? Y aprendió la cocina del Valle del Cauca. Luego nos fuimos a Cartagena y, bueno, mi familia es costeña, o sea, era circunstancia que mi papá estaba allá trabajando en una multinacional y la cocina cartagenera nos marcó también muchísimo. Y la cocina del Valle del Cauca. En mi casa los frijoles, las arepas, porque el norte del Valle del Cauca es paisa, es totalmente zona cafetera. Y bueno, y había otra comida muy fundamental, como que influyó muchísimo, una cocina que yo estoy recreando en este momento, que es la cocina de la Sabana de Sucre, que es igual a la de la Sabana de Córdoba, la cocina de la Sabana. Estoy remembrando el sabor del ajo con la cebolla y el achiote, el sabor del conejo ahumado, del ñame, de la yuca, de la carne salada, del mote queso. En la memoria están los frijoles, las arepitas, los aborrajados, el lulo, el borojón,
De Cartagena muchísimo, o sea, porque fue casi que toda la vida. En Cartagena la comida de Cartagena de las casas, que es una comida diferente a la que se conoce en Colombia, porque la gente del interior dice, no, que rico Cartagena, que el pescado, que el arroz con coco. No, esa no es la comida de nosotros. O sea, la cocina de Cartagena es una cocina mucho más amplia. En mi casa, la carne pullada, diferente a la posta negra, la carne guisada, el arroz de frijolito con coco. No tiene la razón. Sí, no la tiene. Un buen plato bien servido y una muy buena compañía enfrente. Uno estudia en una academia y realmente uno estudia las técnicas, ¿sí? Las técnicas de gastronomía, o sea, cómo preparar una salsa y cómo se llama esa salsa y el término es francés. La cocina es un arte y además que el arte no es, hoy en día cuando uno habla de arte, habla de una plástica en general, que hasta el teatro podría ser, ha llegado el momento que hasta el teatro puede ser plástico. Hay un artista que trabaja con el cuerpo, que para mí él hace más plástica que danza contemporánea. Entonces, el lenguaje del arte es un lenguaje muy amplio. Yo creo que la cocina está ahí dentro de eso. El hecho de concebir un plato en la mente, el hecho de plasmar ese plato y de visualizarlo es casi como lo que se hace en el arte actual hoy en día. Estoy haciendo unas creaciones y me siento en el computador y me imagino cómo es, necesito una carne y me la imagino cómo puede ser, pero me imagino qué colores tendrían, los sabores, qué tipo utilizaría de carne. Y luego me lo imagino cómo lo serviría, ¿sí? De hecho, cuando lo hago, cambio cosas, pero son cosas muy mínimas, porque la creación está concebida desde el comienzo. Toda la carta, por ejemplo, que trabajé ahora es, si quiero hacer un arroz, entonces me imagino el arroz de mi casa, de mi infancia, acompañado con plátano maduro. ¿Cómo integro el plátano maduro al arroz? ¿Sí? Sin que sirvan las tajadas, por ejemplo. ¿Cómo salirme un poco de lo clásico de la cocina para volverlo más contemporánea? Entonces lo mezclo dentro del arroz, por decir algo. Y como estudiar cualquier carrera, o sea, una persona que estudia artes plásticas o que estudia ingeniería o que estudia arquitectura o que estudia, o sea cual sea la profesión, siempre se enseña como el principio de, la técnica de, pero hay un trabajo mucho más que hace que el trabajo se reconozca y es ese trabajo, es la creatividad que es innata. O sea, ¿en qué momento uno se da cuenta que tiene esa creatividad? Bueno, yo me di cuenta desde un comienzo, desde pequeñito.